Resolvamos ecuaciones logarítmicas. Bueno, para resolver ecuaciones logarítmicas se necesitan una serie de propiedades que nos permiten resolver con más facilidad este tipo de ecuaciones. Una de ellas es esta, es pasar de logaritmo a exponencial. Si tenemos que el logaritmo de a en base b es igual a c, esto es equivalente a b a la c igual a a. Entonces, noten, es b a la c igual a. Es como quien dice b lo elevo a la c y lo igualo a a. Esta propiedad me es muy útil para resolver ecuaciones logarítmicas junto con otras que voy a ir mencionando poco a poco. Bueno, resolvamos algunos ejercicios de ecuaciones logarítmicas. Nos dice que logaritmo de x en base 2 es igual a 5. Entonces, x corresponde a. Bueno, entonces pasemos esta ecuación logarítmica a una exponencial. Sería logaritmo de x en base 2 es igual a 5. Entonces, 2 a la 5 es igual a x. Es la propiedad que les estaba diciendo ahorita. 2 elevado a la 5 es igual a x. Y 2 a la 5 es 32. Por tanto, la respuesta correcta es esta. Veamos otra, la número 3. Dice, el conjunto solución de la ecuación logaritmo de x más 5 en base 3 igual a 2. Les recuerdo, este es el argumento, esta la base y este el resultado del logaritmo de x más 5 en base 3. Nos piden determinar cuál es el valor de x. Bueno, tenemos que el logaritmo de x más 5 en base 3 es 2. Pasémoslo a exponencial. Entonces sería 3 a la 2 es igual a x más 5. Recuerden, 3 elevado a la 2 es igual a x más 5. Y resolvamos esta ecuación. 3 a la 2 es 9. Es igual a x más 5. Y por tanto, 9 menos 5, que sería 4, es igual a x. Siempre en este tipo de ecuaciones logarítmicas debemos de verificar que el valor que nos está dando efectivamente es una solución de la ecuación. ¿Por qué? Porque este x igual a 4 es solución de esta ecuación, pero no necesariamente solución de la ecuación original. Y esto sucede porque tenemos que verificar que efectivamente el argumento es un valor positivo. Siempre tiene que ser un valor positivo. Entonces verifiquemos. Para comprobarlo, entonces lo que vamos a hacer es que el logaritmo de 4 más 5, que es 9, en base 3, usted lo puede resolver con la calculadora. Y resulta que el logaritmo de 9 en base 3 efectivamente es 2. Por tanto, la respuesta es 4. Bueno, en este caso podríamos haber notado que no tenía la solución vacía como solución, por tanto 4 sí era una opción, pero siempre vamos a verificar que las soluciones que nos dan efectivamente son solución de la ecuación logarítmica. Veamos la número 4. Dice, el conjunto solución de esta ecuación corresponde a. Aquí vamos a aplicar otra propiedad, la propiedad de la suma de logaritmos. Hay una propiedad que nos permite que el logaritmo de a más logaritmo de b es equivalente al logaritmo de a por b. O sea que si tenemos logaritmo de a por b, pongámosle aquí, eso es equivalente al logaritmo de a más logaritmo de b. O sea que la multiplicación, el logaritmo de una multiplicación es el logaritmo de la suma de esos argumentos. No sé si me expliqué. Bueno, a partir de esa propiedad resolvamos este logaritmo, esta ecuación logarítmica. Tenemos logaritmo de 3x menos 2 más logaritmo de x menos 3 igual a 1. Apliquemos esta propiedad. Entonces, vamos a pasar esa suma a una multiplicación. Tendríamos que el logaritmo de 3x menos 2 por x menos 3 es igual a 1.
¿Cuál es la base de este logaritmo? 10. Entonces, pasemos la exponencial. Entonces tendríamos que 3x menos 2 por x menos 3 sería igual a 10 a la 1, que sería 10. Y resolvemos esta ecuación. Ok, para resolver esta ecuación, tenemos que distribuir, porque esto es una ecuación cuadrática, tenemos que distribuir este por este y así sucesivamente. Entonces tendríamos 3x a la 2, que resulta de multiplicar este por este. Luego 3x por menos 3, menos 9x, menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por 3, 6, igual a 10. Esto es una ecuación cuadrática. Bueno, entonces tendríamos 3x al cuadrado. Vamos a sumar términos que son semejantes. Y aquí tenemos este término y este término que son semejantes. Nos daría menos 11x. Y luego pasamos el 10 a restar y tendríamos que 6 menos 10 menos 4 igual a 0. Y ahora resolvemos esta ecuación con la calculadora. Entonces vamos a Home, ecuación. Es una polinómica de grado 2. Entonces sería 3 menos 11 y el menos 4. Me está dando dos soluciones. La primera solución es x igual a 4 y la segunda solución es x igual a menos un tercio. Como les dije antes, cuando uno resuelve este tipo de ecuaciones, usted siempre tiene que verificar que efectivamente las soluciones que nos están dando son solución de la ecuación, porque no necesariamente, o sea, como les dije anteriormente, esto es la solución de de esta ecuación, pero no necesariamente de la ecuación original, por tanto tenemos que comprobarlo. Entonces hagamos la comprobación aquí. Usted también podría comprobarla con la calculadora, o sea, sustituimos x igual a 4. Usted sustituye x igual a 4 aquí y da 3 por 4, 12. 12 menos 2, 10. Entonces nos da logaritmo de 10 más logaritmo. Y aquí nos va a quedar 4 menos 3, 1. Logaritmo de 1. Y lo puedo usar con la calculadora. Pero resulta que logaritmo de 10 es 1 y logaritmo de 1 es 0. O sea, esto va a dar 1. Y por tanto, sí funciona. O sea, x igual a 4, bien. ¿Por qué? Porque nos tenía que dar 1. Vamos a ver con x igual a menos un tercio. Con x igual a menos un tercio tenemos un inconveniente, porque cuando multiplicamos 3 por menos un tercio, nos va a dar menos 1. Y menos 1 menos 2 da menos 3. Y resulta que no existe el logaritmo de un número negativo. Por tanto, x igual a menos un tercio no es solución. La única solución que tiene es x igual a 4. Entonces, no sé si me expliqué. Siempre tenemos que hacer la comprobación. De hecho, noten que en este ejemplo, x nos está dando dos valores de x. Sin embargo, solo uno de ellos es la solución de la ecuación planteada originalmente. Veamos otro. Este número 6 dice, considere las siguientes proposiciones. Si y es el logaritmo de 5 en base 5, entonces y es igual a 0. Bueno, lo podemos calcular, hacer con la calculadora. Y logaritmo de 5 en base 5 es 1. De hecho, hay una propiedad que dice que el logaritmo, voy a anotarla aquí, que el logaritmo de a en base a da 1. Por supuesto, a no puede ser 0 ni un número negativo, ¿verdad? Entonces, el logaritmo del argumento en la misma base siempre va a dar 1. ¿Y es igual a 0? No, y es igual a 1. Dice, si logaritmo de n en base 7 es 0, es porque n es 1. Lo podríamos comprobar pasándola a una exponencial, porque entonces lo pasaríamos así. 7 a la 0 es 1
sería igual a n. Entonces es correcta. Y la última, la tercera dice que el logaritmo, si uno es igual al logaritmo de 2 en base a, entonces a es 2. Igual, pasémosla a una exponencial. Sería a la uno es igual a 2. Ajá. Entonces también es correcta. ¿Cuál de las proposiciones anteriores son correctas? La 2 y la 3. Entonces vean que aquí nos resultó muy útil utilizar la propiedad de pasar de una logarítmica a una exponencial o viceversa, exponencial a logarítmica. Veamos otro ejercicio, el número 9. Dice, la cantidad de elementos distintos que posee el conjunto solución de la ecuación logaritmo de x en base 2 igual a 3 menos logaritmo en base 2 de x más 2. Aquí es importante notar, número 1, que las bases de los logaritmos son iguales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como cuando resolvemos una ecuación lineal. Vamos a tomar los que son logaritmos y los vamos a pasar a un lado al igual y del otro lado vamos a dejar los números. O sea, este logaritmo junto con este logaritmo los vamos a dejar del lado izquierdo. Entonces, logaritmo de x en base 2 más logaritmo de x más 2 en base 2 es igual a 3. Es importante colocarle este paréntesis al argumento porque si dejamos así, se interpreta que el argumento del logaritmo es solamente la x y no el 2, sino que esto sería logaritmo de x en base 2 más un 2. Bueno, y apliquemos la propiedad de la suma de logaritmos que pasa a multiplicación. Entonces sería logaritmo de x por x más 2 en base 2 es igual a 3. ¿Ok? Luego, no, le quito unos paréntesis. Luego lo pasamos a una exponencial. Entonces sería 2 a la 3. 2 elevado a la 3 va a ser igual a x por x más 2. Y ahora resolvemos esta ecuación. 2 a la 3 es 8. Y aquí distribuimos x por x a la 2. Y x por 2, 2x. Como es una ecuación cuadrática, recuerden, las ecuaciones cuadráticas las pasamos todos a un mismo lado del igual. O sea, voy a poner 0 y aquí va a quedar x a la 2 más 2x menos 8. Y esta ecuación la podemos resolver con la calculadora. Y nos daría como solución x igual a 2 o x igual a menos 4. No significa que ambas soluciones son las soluciones de la ecuación planteada originalmente. Tenemos estas dos, sino que tenemos que comprobar que efectivamente son solución. Entonces vamos a comprobar. Con el 2 primero. Entonces, logaritmo de 2 en base 2. Entonces, logaritmo de 2 en base 2 será igual, por eso le pongo aquí un signo de pregunta, a 3 menos logaritmo de 2 más 2 4 en base 2. Bueno, lo podemos comprobar con la calculadora. Logaritmo en base 2 de 2 es 2. Logaritmo de 4 en base 2 es 2 también. No, perdón, esto da 1. Y 3 menos 2 da 1, efectivamente. Como le digo, usted lo puede comprobar haciéndolo con la calculadora. O sea, x igual a 2 sí es solución. Check. Veamos con x igual a menos 4. Con x igual a menos 4 ya tenemos un problema. Porque nos está quedando logaritmo de menos 4 en base 2. Y eso ya no podemos calcularlo porque no existe logaritmo de un número negativo. Por tanto, x igual a menos 4 no es solución.
Y la pregunta era la cantidad de elementos distintos que posee el conjunto solución. Solo tiene uno. Solo tiene un elemento. Y aquí hay que tener cuidado porque pudimos haber marcado como 2 la solución. Y sí, en efecto la solución es 2, pero no nos están preguntando por la solución, sino más bien por la cantidad de elementos distintos que posee el conjunto solución. Y solo tiene uno. ¿Qué les parece si ustedes intentan la número 10? Entonces, traten de hacerla. Ustedes pausan el video y yo ya voy a presentar la solución de la número 10. Bueno, resolvámosla entonces. Para resolverla, podemos seguir usando la lógica que utilicé la vez pasada, que es pasar todos los logaritmos de un lado al igual. Entonces quedaría logaritmo de x menos 4 menos logaritmo de 3x menos 10 menos logaritmo de 1/x igual a 0. Y aquí vamos a aplicar otra propiedad de los logaritmos, porque vimos la propiedad de la suma de los logaritmos, pero aquí se están restando. La propiedad lo que dice es que el logaritmo de A en base B menos logaritmo de C en base B, noten que siempre tiene que ser la misma base, es equivalente al logaritmo de A dividido entre B en la base C. O sea, la suma pasa a multiplicación y la resta lo pasa a división. Por tanto, ¿cómo quedaría este logaritmo? Quedaría logaritmo, todos están en base 10, entonces sería x menos 4 dividido. Entonces, todo lo que es menos es división, entonces sería 3x menos 10. Y como este también está restándose, también va en el denominador, 1/x, igual a 0. Entonces, todos los logaritmos que se suman se ponen multiplicando. Todos los logaritmos que se restan se ponen dividiendo. O sea, en el denominador. Ahora sí, pasemos esto a una exponencial. La base es 10. Por tanto, nos quedaría 10 a la 0 es 1, igual a esto. Como les dije, esto es una forma de resolverlo. Ahorita les voy a explicar otra forma que me parece que puede ser más sencilla. Bueno, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Vamos a pasar esto a multiplicar al 1. Entonces quedaría que 3x menos 10 por 1/x es igual a x menos 4. Y para resolverlo, vamos a multiplicar este 1/x por 3x. Se cancelaría en ese caso la x con la x y me queda 3. Luego, menos 10/x igual a x menos 4. Unimos las x de un lado y los números de otro. Entonces, efectivamente sí podríamos pasar las x de un lado y los números de otro, pero a veces hay que elegir mejor el camino para que la solución sea más fácil, el proceso sea más fácil. Y de hecho, en lugar de multiplicar esta expresión por esta como lo estaba haciendo, es mejor hacer esto. 3x menos 10 es igual. Y lo que voy a hacer es esto, vean. Voy a tomar la x y la voy a pasar a multiplicar a este lado al igual. Entonces me va a quedar x por x menos 4. Preferí hacer eso porque del lado izquierdo me estaban quedando fracciones que tenía que sumar y eso hacía que el ejercicio fuera un poquito más complejo de resolver. Entonces sería 3x menos 10. Ahora distribuimos aquí x al cuadrado menos 4x, es una cuadrática. Y por ser cuadrática, vamos a pasar todo a un mismo lado al igual. Entonces, tengo menos 4x y aquí tengo 3x. Paso a restar el 3x y me quedarían
menos 7x más 10 igual a cero. Este más 10 lo tomé de hacer, este menos 10 pasarlo a sumar. Y ahora resolvemos con la calculadora. Obtenemos dos soluciones. Una sería x igual a 5 y la otra x igual a 2. Recuerden, tenemos que comprobarlas. Entonces, está la solución verde y la solución rosada. Si sustituyo el 5, entonces voy a tener logaritmo de 5 menos 4. Si quieren, lo podemos ir haciendo, lo pueden ir haciendo de una vez con la calculadora. Logaritmo de 5 menos 4 menos logaritmo de 3 por 5 menos 10. Y vamos a ver si efectivamente es igual al logaritmo de 1/5. Y va a verificar que efectivamente x igual a 5 sí es una solución. De hecho, es mejor sustituirlo aquí. ¿Por qué? Porque usted puede ir colocando todo en la calculadora. Logaritmo de 5 menos 4 cierra paréntesis, menos logaritmo de 3 por 5 menos 10 menos logaritmo de un quinto. Y verifica si le da cero. Bueno, en este caso, sí, efectivamente. Y veamos con x igual a 2. Pero con x igual a 2 tenemos un problema. Digamos que es lo que ha estado pasando. Que es que cuando sustituyo el 2 aquí, 2 menos 4 da menos 2 y no existe el logaritmo de un número negativo. Por tanto, la única solución es 5. Entonces, la pregunta es, ¿la solución de la ecuación es un número real entre 4 y 7? Sí, entre 4 y 7. Porque la solución es 5. Entonces, recuerden siempre, siempre tener que comprobar. Voy a resolver este ejercicio de otra forma, porque de hecho puede ser que sea más sencillo o le sirva para otro ejercicio. Bueno, entonces, partimos de aquí. Tenemos que el logaritmo de x menos 4 menos logaritmo de 3x menos 10 es igual al logaritmo de 1/x. Lo podríamos resolver de esta forma. Vamos a aplicar la propiedad al lado izquierdo del igual, o sea, nos quedaría logaritmo de x menos 4 dividido entre 3x menos 10 y del lado derecho nos quedaría logaritmo de 1/x. Apliqué la misma propiedad que la resta pasa a división, ¿verdad? Todo lo que está restando, todo lo que está negativo pasa a división. Ahora, tenemos la igualdad de dos logaritmos. Resulta que si esos dos logaritmos son iguales es porque también debería ocurrir que esto es igual a esto. Como lo podríamos también ver, pero no es, ¿verdad? Como quien cancela los logaritmos. Como quien dice, cancelo logaritmo con logaritmo y me queda que x menos 4 sobre 3x menos 10 es igual a 1/x. Aunque obviamente no estamos cancelando los logaritmos. De hecho, mejor lo voy a quitar. Y resolvemos. Entonces resulta que cuando resolvemos yo tomo esta x y se la paso a multiplicar. Entonces quedaría x por x menos 4 y tomo este 3x menos 10 y lo paso a multiplicar. Y resuelvo. Entonces quedaría x al cuadrado menos 4x, aquí estoy distribuyendo, 3x menos 10. Lo dejo todo a un mismo lado al igual y simplificamos. X al cuadrado menos 7x más 10 igual a cero. Que si lo notan es la misma ecuación a la que llegué anteriormente, pero me parece que esta forma puede ser más fácil. De ahí la importancia de saber elegir bien bueno, cuál método te gusta más. Bueno, ya sabemos que las soluciones son x igual a 5 y la otra x igual a 2, pero x igual a 2 no y x igual a 5 sí.
Hay otra propiedad de los logaritmos que no vimos porque ningún ejercicio lo traía, pero es esta, que el logaritmo de a a la m en base b es equivalente a m por logaritmo de a en base b. Eso quiere decir que las potencias pasan a multiplicar. Entonces, si en algún momento usted tiene esto, por ejemplo, logaritmo de x menos 2 elevado a la 3 en base 4, esto es equivalente a 3 logaritmo de x menos 2 en base 4. ¿Qué fue lo que hice? El 3 que está multiplicando pasa, perdón, el 3 que es una potencia pasa a multiplicar.